Muy buenos días a todos, bienvenidos de nuevo otra vez a la sintonía del Vórtice. Bueno, pues hemos empezado ya 12:30 hoy del día 14 de septiembre. Pues aquí Mito Adjan Campos, que os habla hoy con otro programa espectacular. Y siguiendo, como siempre, pues diciéndote aquí en el único espacio en el que vas a escuchar esas cosas que tú piensas que tú sabes y que nadie se atreve a decirte, porque parece ser que son tabú en todas partes. Pues aquí no, aquí las contamos, las decimos clarito y además con fundamento. Y pues nada, como veis, hoy empezamos con la sintonía, lo dicho, 12:30, 14 de septiembre, hoy tenemos un programa especial con dos invitados también aquí en el estudio y ya sabéis que podéis escuchar el programa en directo en www.unionmadrid.es y si pincháis el icono de escucha en directo, ahí nos podéis oír. Siempre ponemos en la web del Vórtice, en escuchar en directo también en la cartelera, pues las horas y los programas que vamos a ir publicando o que vamos a ir haciendo en directo. Así que ya sabéis, www.elvortice.com. Los audios los alojamos en iVoox, en iVoox.com. Ahí os podéis bajar ya 30 audios que tenemos, 30 entrevistas y 30 programas. También los tenéis o nos podéis localizar a través de Facebook. En Facebook estamos como El Vórtice. Y ya sabéis que también podéis dejar comentarios en iVoox.com y en la web también del programa. Cada vez se va animando más la gente y además los invitados, si vosotros les hacéis preguntas directamente o me mandáis a mí las preguntas, mandáis las preguntas a la web, se lo remitimos a los invitados que hayamos tenido en ese programa y a partir de ahí ellos os contestan directamente. Pues nada, vamos a ver si podemos además también en un día de estos tener una línea en directo o por lo menos tener el Twitter funcionando, si yo me entero exactamente de cómo funciona, y el WhatsApp el WhatsApp o WhatsApp, como sea, y así podemos hacer un programa un poquito más directito. Deciros que para este sábado, para mañana 15 de septiembre, tenemos en la Tabacalera una presentación, dos charlas tendremos a partir de las 6:30, empezamos a las 7 ya seguro, sobre el 11S. Este pasado 11 de septiembre yo tuve que trabajar, no pasó nada, parece ser que Bin Laden ya sí está muerto, porque desde luego no entró en el avión, y hice unos cuantos vuelos sin novedad. Pero me quedé sin hacer un programa especial del 11S que quiero hacer, a ver si ya tenemos por fin a William Rodríguez. En fin, con eso os digo que tenemos próximos programas también interesantísimos. A Máximo Sandín tenemos que llamarle ya mismito para que venga a contarnos pues todo lo último que ha sacado él en investigaciones sobre sus charlas. Vamos a hacer además también un especial aeronáutica. Vamos a hacer un especial sobre mi profesión, sobre las compañías, sobre esas compañías de pseudo bajo coste que dicen. Vamos a hacer un análisis sobre el control aéreo, sobre lo que pasó pues en el 2010 con los controladores aéreos, sobre la posición del gobierno y sobre todos los detallitos y curiosidades del mundo de la aviación. Y pues sin más, vamos a ir hoy a presentaros el programa de hoy. Y lo dicho, es un programa especial con dos invitados especiales y que no os va a dejar indiferentes. Seguimos con los programas de la transición. Desmontando la transición, ha sido una transición o una traición al pueblo español y a los ideales. Negocios arriesgados, risky business, música que estáis escuchando ahora mismo, banda sonora. ¿Y a quién tenemos hoy? Bueno, pues hoy tenemos aquí con bisturí en mano a Diego Camacho. Tenemos también a Pilar Baselga. ¿Y por qué? Pues porque os vamos a hablar más en detalle, hacer un análisis en detalle de ese 23F, ese día que marca
por decirlo, un punto de inflexión en la transición, o desde luego por lo menos un punto significativo en la transición española, en esa traición a los ideales. Y tenemos a Diego Camacho, que ya nos ha acompañado en otros 3 programas anteriores y que sigue desmontando la transición. Un espectador de excepción, protagonista de los hechos del 23F, no porque quisiese, sino porque se encontró en medio de ellos, y que nos va a contar y nos cuenta pues un montón de detalles del por qué España como está como está. Sabemos que el PP y PSOE, después del 15M, por lo menos hemos logrado entender que PP y PSOE son la misma cosa, pero nos queda comprender cómo han sido la misma cosa y realmente bajo la batuta de quién están, quién dirige realmente a esos partidos políticos que tenemos hoy en día en el poder en España, y cómo han llegado a la posición a la que han llegado, es decir, cómo se dominó a esos partidos. Tenemos que hablar de cómo se crearon esos partidos, evidentemente. Y bueno, pues quién mejor que Diego Camacho. También tenemos las opiniones de Pilar Baselga, que como ya sabemos hace de voz del público, de esa gente pues anónima, que en principio ahora no os escuchamos, pero como vamos a escuchar. Y comenzamos con el programita de hoy, pues vamos a empezar a presentar a Diego Camacho. Vamos a presentar a Pilar Baselga. Pilar dice que no quería que la presentase hoy. ¿Por qué no querías que te presentase hoy, Pilar? Pues te voy a llevar la contraria. El 11S han matado al embajador de Libia. ¿Te parece poco? El 11S lo han matado ayer. Le han matado además porque ¿no? Sí, al embajador americano de Libia. Le han matado además porque o el 12S o el 13S. Ayer fue 13. No, ayer salió no la noticia el 12. Yo creo que fue el 11S. El 11, no sé yo. Hay que mirar, pero es que no me extrañaría nada. Le tienen muchas ganas al embajador de Libia. Sí, bueno, en Libia primero montamos ahí un desbanque del gobierno, metemos a Al Qaeda y ahora resulta que Al Qaeda... Se les ha vuelto contra ellos. Claro, pero sabes que ahora el hermano del Al Qaeda americano quiere hacer un pacto con los americanos y con la OTAN para ser colaborador de la OTAN y de oficialmente ya colaborador de la OTAN y de Estados Unidos, ¿no? Claro. Impresionante, en fin. Hombre, bueno, se está destapando todo, eso es lo bueno. Claro, por lo menos ahora se está quitando la careta. Claro. Pues Pilar va a ser la que nos acompaña, y nos acompaña Diego Camacho, que, bueno, pues anteriormente ya os lo he presentado, pero que es, coronel del Ejército de Tierra, del Arma de Infantería, y que, bueno, pues ha trabajado ya una vez como agregado en embajadas como la de Guinea Ecuatorial, eso me toca a mí de manera personal, o como en la embajada de Costa Rica. Aparte de eso, además también, bueno, yo tengo aquí un currículum larguísimo, ¿no? De diplomas, títulos, titulado superior en el mando de unidades de operaciones especiales, paracaidismo, buceo de la Armada, superior para el mando de unidades acorazadas, superior de inteligencia, cooperación aeroterrestre, transmisiones técnicas operativas de inteligencia, además derecho y técnica policial y máster en paracaidismo del Ejército de los Estados Unidos, en fin. Yo creo que más adecuado que tú no hay para hablar de lo que nos vas a hablar, aunque no te guste decirlo, aunque no te guste que te presentemos con el currículum largo. Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Complutense de Madrid, 2 cursos de doctorado por la Universidad Complutense también. En fin, pues muy buenas, Diego, otra vez de nuevo. Hola, buenos días. Mucha cosa porque soy muy mayor. ¿Y no has parado de formarte, caramba? Sí, claro, hay que estarse formando continuamente. Claro. Sí. Pues programón hoy que tenemos sobre el 23F, y entramos a saco con el 23F. Este es un programa que a ti te apetecía hacer bastante, ¿no? Y, en fin, ¿por qué? ¿Qué empezamos contando de ese 23F? Habíamos aquí mandado mails entre tú y yo, y con Rubén, y yo te he cambiado un poquito el guión que tú me mandaste, porque quería empezar porque nos contases exactamente qué es el 23F, pero a nivel operativo. Me apetecía que empezases a nivel operativo explicando qué es el 23F y cómo se organiza una operación como la del 23F. Bueno, vamos a ver, el 23F a nivel operativo es una operación de golpe de Estado, es decir, donde hay que vulnerar la legalidad vigente, y entonces donde hay que poner pues una nueva
una nueva legalidad. Entonces el 23F es, desde el punto de vista operativo, pues sencillamente el montaje de un golpe de Estado, que no digamos montan unos grupos marginales de la sociedad española, ni unas personas que añoren el franquismo anterior, sino es un golpe de Estado que está montado por la cúpula del poder. Entonces la cúpula del poder que participa pues con mayor o menor grado, pero en donde están todos en el ajo para digamos torcer la marcha normal de la democracia en España. Entonces, para mí, no sé lo que significará para otras personas, para mí el 23F supuso la quiebra de la esperanza. Uh-huh. Es decir, una especie de... yo esa noche estaba ya casado y tenía 2 hijos. Yo esa noche me planteé que si ganaba el golpe en España, pues me iba de España. Entonces me parecía que era el volver otra vez a las cavernas, el romper esa esperanza que muchos ciudadanos teníamos en lo que tenía que llegar o en lo que estaba llegando, y de pronto, bueno, pues una serie de personas con poder se meten en un laboratorio y idean de qué manera pues se puede hacer esta operación. Y esto es una cosa muy curiosa en este golpe de Estado, porque es muy curioso este golpe de Estado, de cómo hacer esta operación, pero sin dar la cara. Es decir, sin en ningún momento decir, bueno, yo me enfrento a la legalidad vigente, como hicieron los revolucionarios franceses, por ejemplo, en la Revolución Francesa, o los revolucionarios de octubre en Rusia, y entonces yo presento, tiro el poder y voy a poner otro, pero dando la cara porque mis ideas son estas. Es decir, aquí en el 23F existe desde el primer momento un engaño permanente. Es decir, que es salvar una situación. Voy a ver si soy capaz de resumirlo en pocas palabras. Vale. Sí. Crear una situación inexistente de alarma que los golpistas llaman el supuesto anticonstitucional máximo, para después presentarme salvando esa situación que yo previamente he creado, y entonces revestirme de legitimidad para asumir un poder dentro de un parlamento, debido a que la situación límite en la que la nación está, yo la voy a salvar. Es decir, primero creo la situación límite y después presento el Salvador, que va a decir, aquí estoy yo, gracias a mí nos hemos salvado la democracia, etcétera, etcétera. Has dicho la cúpula del poder es la que tramó el golpe de Estado. ¿Se pueden saber nombres? Claro, eso es lo que yo quiero decir, porque entonces si estás diciendo que alguien ha utilizado subterfugios para ponerse en el poder, es decir, ha montado un teatro para luego presentarse como Salvador, no estamos hablando, y estás diciendo que no son grupos marginales. Detrás entonces la implicación que tiene es... El golpe de Estado lo da la culpa. Vamos a ver, hay que distinguir lo que es la propia acción del golpe, en donde participan unos militares, unos guardias civiles, que es la ejecución, y después está lo que podríamos llamar la autoría intelectual. La autoría intelectual está conformada, digamos, por la persona, digamos, que da la luz verde para que el golpe vaya adelante, que es la jefatura del Estado. Es decir, el rey. Bueno, sí, claro, la jefatura del Estado. O sea, la cúpula del poder es el rey de España. No, bueno, vamos a ver. El rey, vamos a ver, el rey encabeza una institución de poder. Estamos en el año 81 y entonces la jefatura del Estado, en cuanto heredero de la lealtad de los militares hacia Franco
el testamento va a hacerse, va a tener ese apoyo militar, conforma un poder en sí mismo, es decir, que aunque no sea un poder político, sí es un poder representativo, un poder simbólico, un poder en la cabeza del Estado. Después hay otros poderes que son más políticos que el rey, según la Constitución, que son los partidos políticos. Entonces, las cúpulas de los partidos políticos que manejan a su militancia, manejan el poder, en el caso de UCD, que está en el gobierno, y en el caso de los otros manejan la opinión pública en contra de ese gobierno. Después hay unas fuerzas financieras, unas fuerzas sociales, como puede ser la Iglesia, y digamos, el poder no lo conforma una persona ni un grupo de personas, sino es como diría yo, una serie de vectores que van por la sociedad de una forma paralela, y en un determinado momento que estamos hablando, que es el 23F, en vez de ir paralelos, convergen en un objetivo único. Ajá. No sé si me explico. Sí. Oye, una cosita. Perdona, sí. Me cuesta entender que la cúpula del partido de la UCD estuviera tramando con Adolfo Suárez. Vamos a ver, en la UCD podemos diferenciar los que estaban con Adolfo Suárez, que era Adolfo Suárez. Oye, una cosita, perdona que os corte, porque justo esto lo vamos a ver justo en el puntito siguiente, que es los actores del golpe. Bien, pero contestando a la pregunta rápidamente a Pilar, precisamente donde procede uno de los vectores de desestabilización más grandes del partido del gobierno y del presidente Suárez está en su propio partido. Vale, muy bien. Vale. Okay. Entonces, eso es lo que es el 23F, y a nivel operativo, siendo tú, habiendo trabajado en los servicios secretos, ¿cómo y qué necesitas a nivel operativo para montar un 23F? Bueno, vamos a ver, lo primero que hay que decir es que un servicio secreto, generalmente el montar golpes de Estado no es su trabajo normal. Claro. Es decir, en concreto, en 2 generaciones, el único golpe de Estado que se monta de una forma seria es el 23F. Entonces, digamos, hay que entender un golpe de Estado en su organización, no siguiendo unos esquemas prefijados y no siguiendo una especie de teoría, sino el montaje de un golpe de Estado es un hecho concreto, es un acontecimiento en donde puede inspirarse en otro golpe, efectivamente, pero que a la hora de ejecutarlo hay que ejecutarlo de una forma específica, porque el tema es específico. Entonces no puedes decir bueno, pues entonces pasó esto y nosotros vamos a hacer lo mismo. Bueno, entonces el golpe de Estado del 23F tiene una clara inspiración de lo que sucedió en Francia cuando se pasó de la Cuarta a la Quinta República. Ajá, pues cuéntanos ahí. Bien, esa inspiración. Entonces, en Francia, durante la presidencia de René Coty, que fue el último presidente de la Cuarta República, se produce el deseo de independencia de Argelia, y entonces se produce una escisión en la sociedad francesa por la que una parte era partidaria que siguiera siendo una provincia francesa y otra gente que quería que fuera un país independiente. Entonces, bien, en este momento el presidente francés se dirige a los portavoces parlamentarios de la Asamblea Francesa y les dice que Francia está al borde del enfrentamiento civil por la cuestión de Argelia, y que él ha pensado que la mejor manera es que asuma los poderes de la nación una persona que goce de un consenso generalizado en la sociedad francesa, que no es otro que el general de Gaulle, que vive en Colombey-les-Églises, y entonces le dice que si están todos de acuerdo, todos se muestran de acuerdo, y entonces el presidente francés va a ver al general de Gaulle
le dice lo que ha hablado con los portavoces parlamentarios, y el general de Gaulle, después de decirle voy a hablar antes con el comandante supremo francés, que es entonces el general Massy, un general paracaidista que está al frente de las tropas francesas en Alemania, si él está de acuerdo, vamos adelante. Entonces el general Massy se muestra de acuerdo en apoyar a De Gaulle, y De Gaulle viaja con el presidente René Coty a la Asamblea Francesa. Entonces en la Asamblea Francesa el presidente les presenta la situación a los parlamentarios, los portavoces parlamentarios que ya estaban previamente de acuerdo con el presidente le dan el voto a favor, y se vota al general de Gaulle como primer ministro fue el primer ministro, el último primer ministro de la Cuarta República. Una vez que es nombrado primer ministro por la aclamación del Parlamento de la Asamblea Francesa, se abre un proceso constituyente que va a dar lugar primero a la constitución de la Quinta República y posteriormente a las elecciones que van a llevar a la presidencia al general de Gaulle, que es el primer ministro francés. Bien, pues entonces en España, para entendernos, en el 23F se inspiran en este mecanismo. ¿Cuál es la primera diferencia grande que hay? Y por eso es un golpe de Estado, que en Argelia sí existe, en Francia sí existe el problema de Argelia, es decir, existe un problema que está generando el borde de una guerra civil, y se salda el tema de una forma constitucional, siguiendo unos mecanismos y sin que exista ni presión, ni fuerza, ni secuestro. Ni secretismo. Sí, pero bueno, el secretismo es una forma de llevar las cosas, pero lo fundamental es, en este tema, es el secuestro o el consenso. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que pasa en el 23F? Que al no existir Argelia, los golpistas tienen que generar un estado de alarma límite, que es lo que ellos llaman el supuesto anticonstitucional máximo. Y entonces ellos idean el secuestrar al gobierno y al parlamento en un periodo de sesiones, que se genere una situación de la nación sin poder ejecutivo ni sin poder legislativo, que está bajo las armas. Entonces, la primera cosa que nos indica una característica del golpe de Estado es que precisamente son los propios golpistas los que van a crear una situación en España inexistente. Vale. ¿No están contentos entonces con lo que tienen? Porque evidentemente hay una situación en Francia que es real, que es la lucha por la independencia de Argelia, y en España no hay esa situación. ¿Por qué querían producir un cambio? Es decir, ¿qué cambio se iba a llevar? ¿De qué situación de la cual no estaban contentos a qué otra situación nos querían llevar? ¿Cuál era esa idea inicial de cambio que querían Vamos traer? A ver, los descontentos vienen de varios lugares. Vale. En primer lugar, hay un descontento internacional, hay un cambio internacional, es decir, lo primero que hay es que Suárez, que ocupa la presidencia del gobierno español, es una persona que molesta a la nueva administración americana que acaba de ganar las elecciones, que es la administración Reagan. Entonces, Suárez había vivido una etapa en la presidencia del presidente Carter muy tranquila, donde Carter propugnaba un tipo de política internacional, y entonces suceden dos hechos en el año 79, que son la caída del Shah de Persia de Irán y la invasión de Afganistán por parte de la Unión Soviética. Estos dos hechos van a hacer que la política exterior norteamericana tenga necesidad de cambiar. Y entonces la persona que es capaz de
plasmar en su campaña electoral ese cambio es el candidato Reagan. Y el candidato Reagan ofrece tres pilares básicos en ese cambio de visión internacional. El primer pilar es aumentar al doble el presupuesto de defensa el primer año y triplicarlo en el último año de su mandato, del cuarto año. El segundo pilar va a ser apoyar a todas las dictaduras del hemisferio occidental favorables a la política de Estados Unidos, aunque tengan gobiernos autoritarios, como sucede en Uruguay, en Argentina y en Chile. Y en tercero, y más novedoso, va a ser apoyar la guerrilla anticomunista que haya en el mundo. Es decir, van a apoyar a la UNITA en Angola, van a apoyar a la Contra en Nicaragua y van a apoyar a los talibanes en Afganistán. Es decir, que el factor exterior va a ser, digamos, el primer leitmotiv del golpe. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, que es la superpotencia en donde España está instalada, la política exterior va a variar. Y entonces, en ese cambio de política exterior va a ser necesario controlar el Mediterráneo. ¿Por qué? Porque al haber caído el Shah de Persia y al haber entrado los soviéticos en Afganistán, sucede que el control sobre el Golfo Pérsico y el control sobre la conducción de petróleo a través del Golfo Pérsico se complica. Y el único bastión que en ese momento tienen los Estados Unidos es Israel. Y entonces el apuntalamiento, el soporte, el apoyo a Israel va a ser un factor determinante. Y entonces ese apoyo operativo y logístico a Israel necesita tener el mar Mediterráneo bajo control. El mar Mediterráneo es un mar interior en donde, digamos, hay tres puntos de anclaje. Uno fuera, que son las bases de las Azores; otro en un borde, que es la base de Rota, es decir, España; un tercero, Chipre, y después Israel. Es decir, y van a suceder en poco más de un año una serie de acontecimientos políticos en todo el Mediterráneo para controlar precisamente las dos orillas de ese mar Mediterráneo. Esa sería una fuerza. Claro, o sea que acabamos de analizar la situación internacional, ¿no?, que motivaba la presión de Estados Unidos a que aquí para que se incentivase, ese golpe de Estado. Claro, porque en este contexto Suárez es un hombre que es acusado por los Estados Unidos de tercermundismo, es un hombre que está planteando unas nuevas formas de cooperación en África, un desarrollo nuevo en el desarrollo político en Iberoamérica o en América Latina, como se prefiera, y es un hombre que tiene unas amistades para los Estados Unidos poco fiables y peligrosas, como es Fidel Castro y Yasser Arafat. Entonces, Suárez es un hombre que, como presidente del gobierno de España, no resulta fiable a los Estados Unidos y le resulta un estorbo. Ajá. Entonces, por ahí vendría digamos, una de los factores en contra de Suárez. Otro factor es el ejército español. Es un ejército que su cúpula se siente traicionada por el presidente Suárez cuando legaliza al Partido Comunista un Sábado Santo, después de haberles prometido el que no les iba a legalizar. Es decir, este fue un fallo de Suárez muy grande, pero bueno, para lo que estamos hablando, enajena el apoyo militar español, y entonces había una irritabilidad en contra de Suárez por parte del ejército. Por otra parte, la banca ve rápidamente, por los cambios que se están produciendo en Estados Unidos, que Suárez no es una opción de futuro. Es decir, que dejan de apostar por Suárez.
la banca, has dicho, la banca deja de apostar española, por Suárez. Deja de apostar por Suárez. Y el jefe del Estado, que desde su entronización en España ha sido respaldado por los Estados Unidos, sí, es uno de los primeros que es informado de estos cambios que van a producirse en el mundo. Y entonces es evidente que el rey, que ha sido el que, digamos, ha elevado a Suárez en los primeros momentos para sustituir a Arias Navarro, de pronto varios asesores, tanto civiles como militares, llevan a sus oídos que el rey está muy vinculado a Suárez, que Suárez va a caer y que más o menos pronto, y que esa caída puede arrastrar primero al rey y después a la corona. Es decir, que hay que separarse de él. Y su propio partido, evidentemente, se dan cuenta de que soplan otros aires políticos en el mundo, y bueno, pues solo hay que coger la hemeroteca de los 6 últimos meses del año 80 para ver en qué situación estaban los varones de UCD, que eran los primeros que estaban, y los ministros que estaban conspirando contra su presidente, e incluso pasando información reservada de Consejo de Ministros al principal partido de la oposición, que era el PSOE. O sea que menudo análisis que acabamos de hacer. No hay solamente la voluntad de una persona, esto es la unión de un montón de circunstancias y voluntades de un montón de fuera de España y dentro de España, evidentemente, que causan, que van precipitando ese golpe de Estado que se va a hacer, esa creación, ese 23F, ese giro. Es el cambio de coyuntura. Es decir, el cambio de coyuntura, el momento clave está en el verano del año 80. Sí. El verano del año 80 es cuando ya todos los sondeos en Estados Unidos dan al candidato republicano como ganador en las elecciones. Después las elecciones se van a producir en noviembre, pero bueno, ya le dan como ganador, y los equipos del nuevo candidato, o sea, del candidato que va a ser ganador, empiezan a actuar como se actúa en Estados Unidos, pues en todos los departamentos, empiezan ya a buscar en todos sus contactos y tal. Y entonces, en todo el mundo, ese cambio que va a producirse en la política exterior de Estados Unidos es perceptible, tanto en Alemania como en Francia, no te digo nada en Gran Bretaña, etcétera. Y en España no era una excepción. Claro. Oye, una sí, Pilar. Asesores del rey le dicen que tiene que tener cuidado porque Suárez va a salir de la foto. ¿Quién le dice al rey de poner a Suárez? Porque claro, aquí lo que estoy viendo es que el rey está haciendo todo el tiempo lo que alguien le dice, ¿no? Bueno, vamos a ver. Los reyes, igual que la gente que maneja poder, tiene asesores, no quiere decir que les hagan caso siempre. Es decir, el rey tiene montones de casos y ejemplos, por ejemplo, con su anterior jefe de la Casa Real, Sabino Fernández Campos, pues que no le hizo caso. Pero quiero decir, cuando se presenta la terna para sustituir a Arias Navarro en la presidencia del Consejo de Ministros, como era preceptivo según la legalidad de entonces, vamos a ver, el que le presenta la terna, evidentemente, es Torcuato Fernández Miranda. Pero Torcuato Fernández Miranda ha metido a Suárez por inspiración real. Es decir, que Suárez, en el momento que es metido en la terna, no tenía peso específico de otras personas como Silva, López Bravo, en fin, una serie de personas que había por allí, Fraga, Areilza y tal. Entonces, hay un sistema que es presentarle al jefe del Estado la terna, porque no olvidemos que todavía no está aprobada la Constitución del año 78, y Juan Carlos, en el momento de la sustitución de Suárez, aunque esto parezca que estoy diciendo una bestialidad, es un rey absoluto.
Y es un rey absoluto porque ha heredado los poderes de Franco. Entonces, los poderes que tiene el rey son, no diría yo nímodos, que es una cosa más vinculable a Dios, pero vamos, quiero decir, en el mundo, desde el punto de vista político, el rey, en ese momento, que no es después de la Constitución del año 78, sino es antes, tiene en España poderes absolutos. Y entonces, la persona que entra en la terna en último lugar, que va a ser el que va a salir elegido, es por inspiración real y evidentemente ¿por qué no se le nombra directamente? Bueno, porque la legalidad vigente entonces obligaba a que había que presentar al rey, al jefe del Estado, una terna y después él elegir. Pero a Suárez no lo elige un parlamento. Suárez, en su primer mandato, en su primera elección, es elegido por el rey. Después, cuando se aprueba la Constitución y hay las primeras elecciones, ahí ya Suárez obtiene la legitimidad de su poder y ya no le emana del rey, le emana de un pueblo soberano, porque la Constitución del 78 afirma la soberanía de del pueblo español y la soberanía de la nación española. Entonces ya Suárez en derecho político no tiene su poder emanado de la jefatura del Estado, tiene su poder emanado de la voluntad popular. Por eso el 23F, que se orienta sobre todo contra la continuidad de Suárez, ¿qué es lo que pasa? Que es el torcer el brazo a la legitimidad dada por el pueblo español a un presidente del gobierno. Otra cosa es que Suárez, cuando huele que se está produciendo un movimiento muy en contra de él, pero vamos, no solamente por los militares ni porque el rey le retira prácticamente el saludo o por nada, sino lo ve en su propio partido. Sus propios varones y sus propios ministros no quieren saber nada de él. Bueno, pues en ese momento Suárez precisamente se huele lo que puede pasar y os recomiendo que reviséis su discurso de renuncia, cuando delante de la televisión dice aquello de no quiero convertirme en un nuevo paréntesis en la democracia de mi país y tal, y por eso renuncio. Es decir, que él está renunciando, tratando de evitar el golpe que se le viene encima. Sí. ¿Qué es lo que pasa? Que el golpe ya está montado y que ya una vez que está montado, aunque él renuncie, lo importante es tomar el poder. Ajá. Oye, una preguntita entonces, porque claro, cuando dices Suárez estás hablando de unas ideas, de una política, y eso llevaba un grupo de gente detrás. Estás hablando de la cooperación con Guinea Ecuatorial, por ejemplo. Yo recuerdo personalmente que a partir de ese momento se abandona totalmente, y ya después con la llegada del PSOE se abandona completamente las relaciones realmente y la cooperación con Guinea. Aquello pasa a ser algo simbólico realmente, ¿no? Me acuerdo que incluso, bueno, comentarios evidentemente en casa y tal, estás hablando de la política hacia el Sáhara, estás hablando de la política hacia los palestinos, es decir, que entendiendo esta renuncia, esta zancadilla que le ponen a Suárez, y no a Suárez, ¿no? O sea, porque claro, en él escenificamos, personalizamos toda esa tendencia, todos esos intereses que había de cooperación, ¿no? Has dicho amigos peligrosos como Yasser Arafat, como Castro. Luego, esa política a mí me parecía más razonable para los intereses de España, nuestros, que lo que tenemos ahora, porque lo que entonces hemos cambiado de muñeco, y ahora resulta que los muñecos que tenemos ahora invierten su relación de interés, se ponen a la cola de Europa, dejan que Estados Unidos, como siempre, lleve ese tren de Europa, ¿no? Y nos han dado por donde no nos tenían que dar, que es por detrás, pero bien dados. Suárez
persuadido, no se le podría haber persuadido, por ejemplo, para empezar o para seguir un poquito con eso, no se le podía haber persuadido de haber cambiado esa política, no se le podía haber metido un poquito en vereda, había que darle con la vara en la cabeza. Vamos a ver, Suárez no tiene tiempo, entonces si tú comparas la época aquella con esta, evidentemente desde el punto de vista de la política exterior, ahora somos un país, ya no digo económicamente intervenido, esas cosas y tal, somos un país sin política exterior propia. Efectivamente. Esto lo puedes apreciar tanto si te fijas en Iberoamérica, como si te fijas en África, en donde la política española tenía que tener una postura, digamos, española, sigue las pautas de Francia, que a lo mejor, como el caso del Sáhara Occidental o como en el caso de Guinea, el país de donde tú eres originario, pues tiene mucho menos que decir por una razón, sencillamente, porque España tiene una obligación moral y ética con el pueblo guineano y con el pueblo saharaui. Claro. Es decir, que España no es que nosotros estemos diciendo que como país pues reconocemos el gobierno. Bueno, eso ya lo sabemos. Sí. Pero España, aparte del reconocimiento y aparte de las relaciones que un país mantiene con otro, en el caso de Guinea Ecuatorial y en el caso del Sáhara Occidental, que no es un país pero es un territorio pendiente de descolonizar, España tiene unas obligaciones éticas con su población. ¿Por qué? Porque en un determinado momento España fue un país que fue metrópoli o colonizó o estuvo, digamos, colonizando estos territorios. Y todo país colonizador, según el Tratado de Berlín de 1885, tiene unas obligaciones éticas en el desarrollo humano, social y económico de esas colectividades, que es el único argumento que justificaba el que un europeo de Madrid fuera a colonizar un territorio que estaba en el Ecuador de África. Claro. Claro. Oye, y entonces lo que yo veo es que hemos pasado de tener obligaciones, vamos, de una política en la que España se piensa como con obligaciones morales y éticas, a que gobierne la banca y los intereses militares americanos. Bueno, sí, pero europeos. Es más complejo, o sea, quiero decir... Yo siempre simplifico para poder entender la complejidad del mundo, lo siento. Sí, no, sí, me parece muy bien que simplifique. Entonces, lo que apuntaba bien Mitoa es que no solamente son intereses norteamericanos, son intereses, digamos, depende de en qué momento y en qué lugar lo que aparecen. Pero lo importante es que España, en la situación actual, no tiene resortes propios para desarrollar una política autónoma y defender sus intereses. En el tema de los intereses lo hemos visto muy claro estos meses atrás en el caso de cooperantes o personas que están trabajando en cooperación y que son secuestrados por piratas o por quién sabe quién en determinados lugares del mundo, y el gobierno, digamos, su debilidad le lleva a un punto de pagar lo que le pidan, encima no reconocer que están pagando, engañar y, potenciar con ese pago y con esa debilidad el que vuelva a producirse una acción sobre España. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de un terrorista, sea de Al-Qaeda o no, si yo quiero cometer una acción terrorista sobre los occidentales, evidentemente, cuando yo elija el blanco, no voy a irme al sitio más fuerte. Claro. Me voy a ir al sitio más fuerte solamente cuando quiero tener una sensación de enfrentamiento en ese ataque. Pero si yo lo que quiero es
un editorial, un título de periódico, una noticia, un hacerme ver, yo voy a escoger el punto más débil donde pueda atacar. Y lógicamente un país que paga lo que le piden, pues evidentemente es un país mucho más débil que el que no acepta el pago. Es decir, a Gran Bretaña no le cogen ingleses por ahí, pero Gran Bretaña no paga. Lo que yo veo es que las personas que tienen, que en este caso estamos hablando de Suárez, integridad moral, que esa integridad moral da una fuerza, de hecho por eso molestaba. Si hubiera sido un don nadie, no hubiera molestaba mucho. Claro. Pero como los propios políticos españoles se confabulan para eliminar a una persona que tiene fuerza moral y que tiene realmente consistencia, pues tenemos lo que nos merecemos. ¿Qué quieres que te diga? Porque los políticos son ellos los que han quitado del medio, entre el rey, los militares, la banca española, todos ellos confabulándose también con los intereses económicos y militares de las grandes potencias Estados europeas, Unidos, etcétera, pues entonces, Alemania, Francia. ¿Qué quieres que te diga? Hombre, es que en Suárez, vamos a ver, Suárez, como he dicho antes, no tuvo tiempo. Suárez, el intento suyo de política exterior, puede ser que no hubiera funcionado bien, puede ser que hubiera tenido que dar algunas correcciones, pero si tú te fijas, de cara a Iberoamérica, de cara a América Latina, la política exterior de España, tal como la veía Suárez, era una política que recogía la tradición, te digo lo mismo que antes se habló con Guinea, la tradición que debe tener España con los países de América, porque ha estado allí, digamos, explotándola y colonizándola, en una palabra, más de 300 años. Bueno, entonces hay una vinculación cultural que no se puede negar. Por una deuda contraída. Claro, sí. Y una obligación contraída. Y una obligación contraída. Bien, de cara a África era lo mismo, y tratar de llevar a esa cooperación no bajo el punto de vista francés, que es yo coopero contigo, pero cada decisión que tomas, detrás de tu puerta hay un francés diciendo qué decisión debes tomar. Suárez pretendía que esa cooperación fuera una armonización de intereses, y que en definitiva los guineanos, en el caso concreto de Guinea Ecuatorial, tomaran sus decisiones libremente, independientemente que España, más preparada técnicamente, les dijera en cada caso esto es lo que conviene, pero en definitiva yo no te voy a presionar para que tú hagas lo que yo te digo, que era lo que hacía Francia. ¿Y qué es lo que pasó? Que esto, y yo, esto no es que me lo hayan contado, lo haya leído en un libro, que yo lo he vivido. Yo a las 5 de la mañana, un día en Malabo, estoy tomándome copas con el jefe de la cooperación francesa en todo el África ecuatorial, que estaba de visita allí. Yo había conocido, me habían presentado, nos caímos bien, y entonces estábamos hablando. Y, copa y tal, y me confesó, dice, nosotros es que no podemos permitir el mecanismo que vosotros queréis implantar en el África Negra, me decía, porque si esto funciona, toda la francofonía se va al garete. Entonces nosotros no podemos permitir este asunto, pero así de claro. ¿Eso es que estamos hablando de qué año? Estamos hablando del año 82. Ahí se nos ha escapado la musiquita porque pensé que me habíais visto la señal de que iba a hacer un mini corte. Ha fallado, no pasa nada. ¿Eso era el año 82, has dicho? Sí. Vale, yo tengo ahí entonces, si Pilar también tenías otra pregunta, pero íbamos a hacer un pequeño cortito. Venga. Pues lo metemos un poquito después, no pasa nada. Lo que acabas de decir es súper fuerte, principalmente porque da ahora la noción a todo el mundo que escuche este programa a saber por qué España
¿vale? Siempre está como al viento, a donde allí sopla el viento, allí vamos, y nunca toma una decisión real de seguir por un camino u otro. Siempre estamos dando tumbos entre lo que decide el PP, parece, y lo que decide el PSOE, que al final es la misma cosa porque tienen a alguien por encima que les está diciendo exactamente lo que hacer. Lo que acabas de decir es la clave exacta de la posición de España. Estamos desde hace ya muchísimos años tutelados por el resto de Europa, Francia y Alemania, que no siempre sus intereses coinciden con los nuestros. Y eso es brutal, efectivamente, una España otorgada. Vamos a hacer ese mini break y seguimos aquí en El Vórtice. Bueno, pues aquí volvemos con esta música de James Bond al servicio de su majestad, que es justamente al servicio de quien estamos nosotros, de su majestad. Porque esto también es un reino, se supone que deberíamos de tener el pueblo, nosotros tener la soberanía, pero a mí me parece que no. Nos han timado, señores, nos han timado, y este será el único sitio donde lo vas a poder oír. Te han timado con la transición. Es una timo-transi-traición, sí señor, la unión de tres palabras para hacer una sola. ¿Y quién nos lo está contando? Pues, por ejemplo, el señor Diego Camacho, con los comentarios de Pilar Baselga, y aquí el señor Mitoa, que también de vez en cuando pues mete sus pequeñas pullitas. Y ¿qué contaros? Pues contaros que la situación que vive España queda súper clarificada con la declaración de Diego, que poco a poco le vamos conociendo, y Diego es una persona que tarda en entrar en calor porque parece que tiene secretos guardados, pero cuando empieza a soltarla, la conversación que me has dicho con el francés es brutal. Es la imagen clara de lo que es España, es decir, está otorgada, como el libro que escribiste, exactamente, La España otorgada, para el que no lo sepa, pues está por ahí La España otorgada, y España es ahora mismo una colonia. ¿De quién? Pues de Francia y de Alemania. ¿De quién más? Bueno, pues de Estados Unidos, evidentemente, y siempre está al agua, bailando al agua, entre las relaciones de Estados Unidos con Inglaterra y los intentos de Inglaterra de influenciar en Europa, y siempre está al agua ¿de qué? Pues de esa relación entre Estados Unidos, Alemania y Francia. Y dependiendo de lo que digan estos dos países, dependiendo de lo que cotejen con Estados Unidos, a nosotros nos dan por un lado o nos dan por el otro. Por eso nunca verás aquí en España una política clara exterior, es decir, siempre iremos perdiendo detrás de los que van
van por delante, evidentemente, y aquí nunca verás una clara, por ejemplo, política en educación. ¿Por qué? Pues porque si todos los programas contasen lo que nosotros contamos, es decir, realmente creásemos pensamiento crítico y escuchásemos a otras personas, no a los más mierda, pues tu idea de lo que es España cambiaría y ya no volverías a votar a los mismos, no volverías a mirar a nuestro señor campechano y bonachón de la misma manera. Así que seguimos con Diego Camacho, aquí seguimos con Pilar Baselga desmontando la transición. Pilar me dice, cuéntalo. Sí, mira, que estaba pensando, si Suárez es de UCD, pero resulta que es amigo de Arafat, está hablando con Castro, se preocupa por Guinea Ecuatorial y por el Sáhara de una forma ética y responsable, asumiendo la deuda histórica que tiene España con sus colonias. ¿Esto es de derechas o esto es de izquierdas? Ese tipo de política. ¿Esto qué es, Diego? Quiero decir que esto, lo que le ha pasado a Suárez y lo que era Suárez y lo que hizo Suárez, era un poco veo yo la demostración que no existe en el sentido que la derecha y la izquierda está basada, lo que hay son traidores y gente con ética. Ya está. O sea, derecha e izquierda se resumiría eso. Sí, porque los países serios, un poco parafraseando a lo que dice Pilar, en los países serios, cuando hay un cambio de gobierno de izquierda a derecha, no hay un bamboleo en las relaciones exteriores. Entonces, tú le preguntas hoy a muchos españoles, ¿usted sabe cuál es nuestra política exterior? Seguramente la mayoría te dirán que no, porque además no sé si estás de acuerdo conmigo, pero el foco de la atención siempre está en nuestra pequeña política de cocina, lo que se cuece aquí, que al venir impuesta, pues es una política no autónoma. Pero nuestro problema en la política exterior data de 1714, cuando termina la guerra de sucesión y se entroniza aquí al primer Borbón, a Felipe V. A partir de ese momento España, con los pactos de familia, abdica de la política exterior, y fíjate que entonces España es una potencia que tiene el imperio colonial más grande del mundo. Claro, que hemos hablado de ello además en un programa especial y específico, hablamos de ello en la segunda parte que hicimos, de esta transición o traición de España, o traición a España o traición de unos ideales, y en la que Diego pues estuvimos 1 hora y media detallando exactamente cómo desde hace 300 años hemos vendido, somos la fregona, con perdón, de otros intereses y de Europa. Oye, retomando, hemos hecho entonces, pues una alusión a lo que es el 23F, lo que en sí como operación significa. Hemos entrado en los detalles en ese análisis de la situación que se vive en los años 70, tardío 70, inicial en los 80, a partir de la llegada de Ronald Reagan, ese cambio que hay de política internacional. Sabemos entonces cuáles son los vectores, las fuerzas que están empujando para quitar a una persona, por ejemplo, a Adolfo Suárez, del poder, para empujar a España, porque no era solamente Adolfo Suárez, sino a España, empujarla hacia una dirección, y en esa dirección a la cual se la quiere empujar, allí, claro, todo el mundo, como el tren se va, allí trinca el que sea del asidero, y el que trinque el tren va con él, y el que no, se queda atrás, y adiós muy buenas, porque nadie le va a alargar la mano. Y en ese tren que se va, chup chup, Suárez se queda colgado. Le sueltan el vagón y allí va cuesta para abajo, como los dibujos animados. A ese tren sí que se suben otra gente curiosa. Has hablado de la banca, por ejemplo, en España, has hablado de los militares, has hablado de ese jefe de Estado. Con este resumen que hemos hecho hasta ahora, ¿te parece que entremos porque bueno, podríamos estar aquí horas y horas y horas en realidad hablando de esto, pero entramos un poquito en detalle entonces de todo confluye, como tú decías, ¿no? Esos poderes, ¿no? O esos intereses confluyen en un punto, ese punto es el 23F, y a partir de ahí se cambia la tostada y se diseña realmente lo que es España hoy en día. Claro, pero... Sí. Dime. El primer detalle que hay que, en mi opinión, tener claro es que cuando hablamos del 23F, la propaganda oficial se orienta a culpabilizar
al ejército no solamente de la ejecución del golpe, sino de un poco de su dominio intelectual del mismo. Hombre, me acabo de dar cuenta ahora mismo, acabo de tener una epifanía, claro. Es que te quitas de un plumazo, dando esa imagen y dejando esa imagen del ejército, te quitas de un plumazo uno de los bastiones, por ejemplo, de la identidad que podía tener este país. Claro. Y te quitas de un plumazo un montón de gente que tiene poder y que podía en un momento dado revocar las cosas, pero incluso te quitas la imagen, al español le quitas la imagen de que tenga que tener cualquier tipo de hegemonía, por ejemplo exterior, a través de ese ejército. Es decir, te has quitado de un plumazo, como en una operación psicológica, un montón de piezas fundamentales del ajedrez. Y lo distancias de la sociedad, es decir, el ejército debe ser una parte de la sociedad. Los problemas que ha habido estos años entre lo civil y lo militar, esa especie de divorcio o de vivir en mundos distanciados, es una cosa que es totalmente absurda en un país realmente democrático. Pero entonces el 23F sí que tiene sí es un factor determinante en esta separación de ejército-sociedad. Y es que el ejército en el 23F no es el responsable último del 23F. El ejército es la herramienta que utiliza, digamos, todos esos vectores que se unen en un mismo objetivo del que hablaba antes, se muestran de acuerdo en que sea el ejército el que asuma el papel ejecutor de esta asonada militar. Pero el ejército, y esto es importante, si quieres discutirlo o lo que sea, no va al 23F con el deseo de hacerse con el poder como institución. Es decir, si tú comparas el 23F español con el golpe de los generales en Argentina, por ejemplo, pues se ve que en Argentina es el ejército quien toma el poder y es el ejército quien mueve todo el entramado este. No. En el 23F se utiliza al ejército para crear, primero, esa situación de alarma y después presentar un salvador que va a ser un militar, pero con un gobierno prácticamente de civiles. Pero quien impulsa toda esa acción son esos factores. Es la jefatura del Estado, son los políticos traidores que traicionan a su presidente, están en el Consejo de Ministros, es la banca que está de acuerdo, es el Vaticano mirando para otro sitio y es el Departamento de Estado diciendo, bueno, el que salga de ahí Suárez o la UCD, pues buena cosa, ¿eh? Entonces el conjunto de fuerzas que conforman el poder en ese día en España no es el ejército. El ejército es cierto que es un poder fáctico, pero no es el poder que mueve la voluntad de la Casa Blanca, ni mueve la voluntad del Banco España o de la banca de los grandes bancos españoles, ni mueve la jefatura del Estado. Claro. Es decir, el ejército no va a decirle al rey lo que tiene que hacer. Claro. Pero ¿sabían los militares que el ejército iba a salir perjudicado por este golpe? ¿Cómo se prestan a tirar piedras sobre su propio tejado? Vamos a ver, yo te puedo decir que yo, que era un militar muy modesto, entonces era capitán, sí que lo pensaba, yo creo, por lo que yo pude hablar con otros compañeros míos y tal, que no eran conscientes de ello, pero en definitiva, si tú repasas la historia militar, la historia política más que militar de España en el siglo XIX, ves que la frase está, la palabra pronunciamiento, por la que se producen en España los cambios constitucionales en el siglo XIX, se utiliza al ejército como herramienta para ese cambio constitucional. Pero lo que mucha gente no sabe o no reflexiona es que
en el siglo XIX las diferentes constituciones no tienen en su articulado ningún texto que permita la alternancia en el poder. Entonces, cuando una constitución progresista hace que el gobierno que está en el poder se haya vaciado por las vicisitudes políticas de España, entonces no tienen un mecanismo de ser sustituidos por unos moderados y viceversa. Entonces tienen que utilizar el argumento de que se da un pronunciamiento para que llegue otro gobierno que inmediatamente lo primero que hace es promulgar una nueva constitución. Es decir, España en el siglo XIX no vive a base de tener una constitución y enmiendas a la misma como pasa en Estados Unidos, sino que se termina una constitución moderada y se pasa a una progresista vía un pronunciamiento. Pero el ejército no es el que como entidad política goza de los beneficios de asumir el poder, ni lo asume. Es el político X, moderado o progresista, quien llega ahí. O sea, es decir, que históricamente el ejército español está al servicio, son marionetas. Sí, exactamente. Y encima, en el caso del 23F, es para salir muy mal parado. Sale muy mal parado, porque igual ¿no? Igual que pasa en el año 76, lamentablemente en la Constitución del 76 se veía al ejército como el último bastión de la defensa de la corona ante las movidas sociales que en ese mundo agitaban Europa. Claro. Bien. Entonces, y en este caso es lo contrario. En el momento en que tú pones al ejército como último bastión de la corona y lo separas de la nación española, nunca puedes conseguir que el ejército pertenezca realmente a la nación. La nación le ve como una fuerza de policía en bis. No sé si me explico. Claro. Bien. No, y además... Entonces lo que lamentablemente pasa en el año 80-81 es que estos políticos que van a lo suyo utilizan el mecanismo de pronunciamiento, bien que no con las mismas características, pero el mismo mecanismo de utilizar a la Fuerza Armada para presentar fuerza, para decir aquí estamos nosotros y después... Pero lo increíble es que se prestan. Lo increíble es que se prestan, sí. O sea, sí. Lo increíble es la falta de formación política que en este mundo existe, pero no solamente en el ejército, lamentablemente, porque si fuera solamente en el ejército, pues luego el problema es salvar. La educación, lo que decimos siempre, el problema es la educación. Sí, bueno, la educación, ¿La educación? Más que la educación, el hecho de crear realmente mentes que sean capaces críticas y que lo pues que quieran es... Somos educados en la esclavitud. Y España tampoco tiene, al haber salido a la democracia, como tienen otros países, instituciones que equilibren el poder. Es decir, en España hoy se da como un hecho la falta de independencia del poder judicial y está la gente tan contenta. O sea, ¿cómo puedes decir que en España existe un sistema democrático si el Poder Judicial, como reconoce hace, me parece que 48 horas, el actual ministro de Justicia, no existe independencia del Poder Judicial? ¿Cómo un país puede ser democrático si el Poder Judicial actúa bajo las órdenes del gobierno? Pues o sea, no a mí existe, que me lo expliquen. Pues es que no existe la democracia y claro no pasa nada. Claro porque que Belén no existe. Belén Esteban ya está ahí para entretenernos. Claro. Pues de ahí es justamente de lo que estamos hablando. Estamos hablando de que a partir de ese 23 de febrero no se salva la democracia, que es lo que muchísima gente piensa. Bueno, pues aquí te estamos contando exactamente qué es y por qué se orquestó y qué dirección hemos tomado después de ese golpe de Estado y para qué se orquestó. Pues hemos analizado lo dicho, hemos analizado qué es lo que es el 23F, los autores del golpe, vamos a entrar ahora un poquito más, sí que los hemos pues, pasado por ahí también, analizado la situación internacional, la situación de España,
¿Y por qué no vamos al minuto a minuto y en cómo a ti personalmente te tocó esta situación y nos vas contando, por ejemplo, detalles de por qué se usó, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué en Madrid la policía o qué papel tuvo, por ejemplo, la policía frente al ejército? ¿Por qué se utilizó a la Guardia Civil? ¿Por qué Tejero? ¿Cómo se dio ese golpe de Estado? ¿Por qué el rey luego tiene cámaras para, por ejemplo, salir en la televisión? ¿Por qué nos vas contando un minuto a minuto? Minuto a minuto, en fin, llevamos ya 1 hora y 10, nos queda todavía, si queréis, rato, media horita más, por ejemplo. ¿Y por qué no nos vas contando un minuto a minuto el golpe de Estado, cómo va ocurriendo y cómo van jugando sus cartas esas fuerzas y cómo al final terminamos saliendo por donde querían esos poderes que lo han orquestado salir? Bueno, vamos a ver, en el 23F pasan una serie de cosas que hay que conocer. O sea, en primer lugar, el día 19 de febrero se pone en alerta máxima, tú que eres aviador, la base de Torrejón. Ajá. Quiere decir que a partir del día 19 todo piloto de la base de Torrejón tiene que estar perfectamente localizado y la gente que está de servicio tiene que estar operativa en 3 minutos. Bien, el 23F por la mañana, las bases de Morón, la base de Jerez, la base de Zaragoza, adoptan la alerta máxima que tenía desde 2 días antes la de Torrejón. Torrejón. El gobierno de los Estados Unidos pone un avión AWACS. ¿Sabes lo que es un avión AWACS? Sí, para el que no lo sepa, es un control de mando. Básicamente es un control que es una sala de control aéreo y de comunicaciones en el aire. O sea, que es el que va desde Portugal a interferir todas las comunicaciones españolas. Y finalmente se sitúa frente al puerto de Valencia, curiosamente Valencia, toda la sexta flota, ¿vale? Esto se sabe, esto si lo quiero mirar yo, ¿dónde lo puedo ver? Bueno, pues esto ha salido en los documentos del Departamento de Estado. Ajá. Y bueno, bueno, yo creo que Grimaldos en su libro también lo tiene publicado, claro. y todo esto. Hombre, es una información que se ha obtenido por la desclasificación de los papeles políticos del Pentágono y del Departamento de Estado, que ya sabes que lo hacen cada 30 años, no como aquí, que ya quedan clasificados de por vida. Uh-huh. Y bueno, pues esa es la fuente. La fuente es el propio gobierno de los Estados Unidos. Bueno, después, en España, yo en ese momento no lo supe, en el momento de producirse, pero luego sí me enteré. Y es que el 23 de febrero todas las unidades operativas que tuvieran soldados tenían que tocar, según la orden del capitán general, paseo a las 5 de la tarde. Es decir, el toque de paseo en el ejército es una cosa sagrada y que solamente puede no tocarse si se toca generala, porque hay una situación de alerta o de alarma. Entonces, ¿eso significa que te vas a dar un paseo? Significa que los soldados se visten de paisanos, se van tranquilamente a su casa y tienen que volver, pues el que tenga permiso al día siguiente y el que no, pues a cenar a las 9 de la noche. Entonces, el toque de paseo no se da en Madrid de tal forma que la brigada paracaidista, el grupo de operaciones especiales, la división acorazada, las unidades operativas, los soldados quedan acuartelados sin que hubiera una orden tal. Es decir, sus jefes sabían perfectamente lo que se iba a producir, o alguien les había dicho que estuvieran ahí, pero que no tocaran generala ni tocaran nada, sencillamente que no tocaran paseo, con lo cual las unidades quedaron alertadas. Yo, que estaba a las 6:30 en mi trabajo, de pronto cuando empiezo a oír los tiros por la radio, al poco tiempo me doy cuenta que se había hecho, mi trabajo era en un chalet por ahí por Puerta de Hierro,
pues que alguien había comprado un montón de bebidas y de bocadillos y de todo tipo de canapés por la mañana. Porque claro, de pronto veo yo a una gente en la cocina del chalet empezar a sacar cosas, y le pregunté, digo, bueno, ¿y todas estas cosas? Porque generalmente pues ahí puede quedar de servicio por la noche 2 o 3 personas. Dice mi capitán, la noche va a ser larga y hay que estar preparado. Es decir, que habían hecho un acopio de víveres y de bebidas para unas 100 personas. O sea que el de los bocadillos sabía más que tú. Sí. Joder. Sí. El de los bocadillos sabía más que tú. Pero ¿y eso cómo lo podemos creer? ¿Por compartimentalización? ¿Cómo puede ser posible que ese señor... Bueno, él sabía que iba a comprar bocadillos. En la unidad esta, que es la que actuó en el golpe, evidentemente había unas personas que actuaron y había otras personas que no se contó con nosotros. Ajá. Las razones de por qué, pues yo no las sé. Hombre, me imagino que claro, no tendrían ninguna confianza en nuestra discreción o en nuestra complicidad. Pero bueno, y tenían razón. El hecho, porque lo que montasteis, la que montasteis después, sí os veía en el plumero ya. Sí tenían razón, pero lo que quiero decir es que en la unidad había unas personas que estaban encapsuladas informativamente, claro. Porque de entrada te puedo decir, yo mi puesto en ese chalet era de jefe de seguridad y jefe de la plana mayor, y sin embargo este agente que hizo esas compras, bueno, que no las hizo él porque eran muchas compras, las harían 2 o 3, tuvieron que ser enviados por mi jefe, diciéndoles mi jefe que a mí no me dijeran nada, porque yo no estaba enterado de nada. Claro. O sea que estás ahí en el chalet, bajas para abajo a la cocina, ves a este hombre montando el picnic, el canapé. Lo primero que vi raro. Después vi llegar a un compañero que venía de otro lugar, donde le habían cogido matrículas falsas y donde habían cogido emisoras de radio con frecuencias diferentes a las normales para que no pudieran ser detectadas por la policía. Y bueno, y de pronto pues este compañero mío, que también había estado encapsulado, es decir, le habían puesto al lado otro guardia civil, otro capitán de la Guardia Civil, que fue el que lo hizo todo, y él se quedó ahí al margen, pues me contó esto de las matrículas y lo que habían hecho con los coches y con las tal, y entonces bueno, pues claro, de pronto te encuentras que existe un golpe de Estado y de pronto te das cuenta que estás tú dentro de la unidad. Esto puede parecer así una historia rocambolesca, pero te das cuenta que estás dentro de la unidad que está participando directamente en el golpe. Pues evidentemente, si tienes una ideología en donde tú te planteas la obediencia debida, pues evidentemente estás muy contento, estás exultante, parece que estás haciendo un servicio en favor del Estado. Si tú eres consciente de lo que eso supone para tu país y te sientes antes español que militar, pues claro, a mí por lo menos se me cayeron los palos del sombrajo. Claro. Pues estás ahí tomando, hemos dicho, te encuentras con el pastel y ya al poco tiempo empiezan a producirse llamadas allí al centro y toda esta serie de cosas, y empiezas a ver la exaltación, porque estamos hablando de las 7 de la tarde, las 7:15, las 7 menos cuarto, en fin, donde el golpe va a triunfar, y entonces donde hay una exaltación generalizada de lo que está pasando allí.
Entonces, o sea, los militares estaban encantados de meterse en la boca del lobo. Los militares no, algunos, porque yo también soy militar y algunos compañeros míos exultantes estaban conmigo y estábamos bastante tristes y bastante fastidiados, más que tristes. Y entonces todos los militares no. Entonces esto era una sensación como muy personal e intransferible. Claro. Entonces bueno, pues lo que es cierto es que por esas fechas de las 8 de la tarde y tal existe una gran exaltación. Mi amigo, el de las matrículas y el de las emisoras de radio, me confirma que le tienen apartado y que no le han encargado nada. Y yo me doy cuenta de que yo también estoy sin hacer nada, es decir, que en una situación de golpe de Estado, pues estamos unos agentes que primero nos han encapsulado y no nos hemos enterado de nada, pero después, cuando está el tema seguimos, pues no te diría yo bajo vigilancia, pero vamos, sin ninguna misión específica en un momento crítico como es aquel. Y curiosamente, bueno, pues en mi propia unidad, a las 8 de la noche, antes de las 8, que se ha enviado una serie de unidades a ver si hay movimiento de tropas en las carreteras principales de Madrid, pues de pronto llega una noticia de que la división acorazada de Madrid está saliendo, y el jefe de la unidad ordena a los grupos de observación y a los grupos de información que retiren todo el dispositivo. O sea, bueno, pues una orden totalmente contraria a lo que ordenaría alguien que está en contra del golpe. Vamos, que sería en todo caso tratar de obstaculizar el movimiento, ¿no? Y bueno, pues así transcurre el tema hasta que yo, en un momento determinado, decido irme al Palace, que es parece donde, al ver que no tengo nada que hacer en donde es mi puesto de trabajo, pues irme al Palace, que es donde parece que se está conociendo todo, para informarme. Y entonces con un compañero me dirijo al Palace, me detienen ahí en la primera barra que había a la altura de la Fuente de Neptuno, y yo había dejado mi coche aparcado enfrente del Ritz, y bajamos andando, y entonces en Neptuno pues nos detienen, me piden la documentación, presento mi documentación del CSIC, y el Guardia Nacional me pega un saludo como nunca se me había cuadrado un Guardia Nacional. El guardia, dices Policía Nacional. Policía Nacional. Y entonces sigo hacia arriba y ya le digo a mi compañero, digo, oye, pasamos el segundo escalón que había a la altura de la antigua oficina de Iberia, había entonces ahí, y entonces ya el guardia que había ahí, sin que hubiéramos todavía llegado, nos abre y se cuadra sin pedirnos nada. Y entonces ya, yendo hacia la puerta del Palace, le digo yo a mi compañero, digo, oye, esto está siendo muy fácil, porque claro, habíamos oído por la radio que no estaban dejando entrar en el hemiciclo ni a Armada, ni a Aramburu Topete, ni a generales por ahí. Y entonces yo le digo a mi compañero, oye, esto está siendo muy fácil, ¿qué te parece si seguimos hasta arriba a ver hasta dónde llegamos, solamente para ver en el récord Guinness, que es a dónde podemos llegar? Sí. Y entonces mi compañero dijo, pues me parece muy bien. Entonces tuve la suerte que de pronto aparece, mi cuñado estaba destinado en la Guardia Civil y estaba dando guardia exterior a Tejer, y entonces se acercó hacia mí corriendo, yo no lo había visto, se me cuadró, me dice, mi capitán, ¿tú por aquí y tal? Digo, pues sí, vengo aquí a ver qué pasa y tal. ¿Quieres que te acompañe a ver al teniente comandante Tejero? Digo, pues muy bien. Y entonces pues nos fuimos para allá, y entonces ya sale un teniente de la Guardia Civil, nos increpa que qué queremos, y entonces, antes de que yo le pueda contestar nada, mi cuñado
se le cuadra y dice: mi teniente, es el capitán Camacho del CSIC que viene a ver al teniente coronel Tejero. Y entonces, en ese momento, yo que iba a ver lo que pasaba, lo que es evidente es que no tenía nada que decirle al teniente coronel Tejero. Digo, ¿ahora qué le digo yo a este buen señor? Y entonces ya me metí por... Bueno, lo que queda claro es que el CSIC te estaba organizando. Que tú... Bueno, pero yo, no, claro, no te lo había contado. Claro, entonces, era el abracadabra. Claro, entonces es la palabra mágica. Después comprendí por qué los generales no entraban y para el CSIC era tan fácil entrar allí. Claro. Pero claro, en ese momento... yo no lo sabía, y cuando dice mi cuñado eso que iba a ver al teniente coronel Tejero, lo que se me vino a la cabeza es y ahora qué le digo yo ahora a este señor. Bueno, pero ya entramos y entonces tuvimos suerte porque mi compañero era muy amigo de Pardo Zancada. Pardo Zancada estaba en la entrada y entonces nos vino vino donde estábamos nosotros, le saludó a... Yo no sé quién es Pardo Zancada. Pardo Zancada, el comandante Pardo Zancada fue el comandante que llegó al Congreso al frente de una columna de policía militar sobre la 1:00 de la mañana para sumarse a Tejero. Vale. Bien, entonces Pardo Zancada pues se acercó, que conocía al otro, se saludaban tal muy efusivamente, me presentaron a mí y entonces nos preguntó: ¿venís a ver al teniente coronel Tejero? Entonces yo le dije: no, mi comandante, no venimos a verle, venimos únicamente a enterarnos cómo va esto y tal. Y entonces, bueno, ahí se paró la cosa. Entonces estuvimos ahí dentro del Congreso hasta las 5 menos cuarto de la mañana aproximadamente. Pero tú tenías que ocultar que tú no estabas por la labor, ¿no? Yo no oculté nada. Yo vamos a ver. Yo no oculté. Diego lo que hacía era que no decía nada y al no decir nada no pasaba nada. Él estaba allí, circulaba, y decía, bueno, yo, oiga... vamos a ver, yo le dije, una vez que nos pusimos ahí los dos con el comandante Pardo Zancada, yo le dije claramente: mi comandante, nosotros somos 2 agentes del CSIC y venimos a informarnos. Nosotros no estamos... en absoluto no estamos informados, no estamos en absoluto en esta movida, estamos viendo aquí qué está pasando. Y entonces, ¿y el comandante qué te dijo en ese momento? Nada, nos dio todo tipo de facilidades, nos permitieron hablar con todos los capitanes que había allí. Lo único que nos preguntaron es si nosotros nos íbamos a quedar con ellos en el tema del golpe, porque sí, y como les dije que no, dijeron: pues entonces lo que tenéis prohibido es entrar en el hemiciclo. Entonces, nosotros... ¿Por qué prohibido entrar en el hemiciclo? ¿Por las cámaras y tal? En las cámaras no, para no contactar con ninguna persona que había allí dentro. Entonces no hubo ningún tipo de limitación ni nada, únicamente eran pues unos compañeros que estaban en una situación diferente a la mía. Yo estaba allí haciendo mi trabajo, que era informarme de lo que estaba pasando. Entonces, en ningún momento yo sufrí ni presiones ni ningún tipo de amenaza ni nada. Yo desde el primer momento dejé bien claro que no estábamos en eso, y cuando llegaron las 5 menos cuarto le dije al comandante Pardo Zancada, le dije: mi comandante, nosotros ya lo que veníamos a hacer ya lo tenemos hecho y pedimos permiso para irnos. Y entonces el comandante dijo: un momento, que se lo voy a decir a Tejero, y entonces fue a hablar con Tejero. Tejero le dijo que nos podíamos ir y nos fuimos por donde habíamos entrado. ¿Así? O sea, la cosa fue así.
Bueno, pues espero que se esté gustando tanto como me está gustando a mí oír a Diego contar su relato. Es un relato impresionante porque, lo dicho, os lo digo, es un oyente, no, un espectador, ¿no? Un participante de excepción de lo que pasó el 23F. Y nos está contando, nos está haciendo un análisis de bisturí brutal de lo que pasó exactamente el 23F, de por qué se ha hecho, de cómo se hizo, de quiénes participaron, de por qué participaron, de por qué participó hasta Estados Unidos, que reconoce directamente que sabía, evidentemente, sin decir que interferieron, que sabía perfectamente lo que iba a pasar en España, porque si no, no pones un AWACS, si no, no pones en alerta tus bases, si no, no haces, ¿no?, los movimientos políticos y las presiones necesarias para dar el resultado que dio este 23F. Bueno, pues Diego nos estaba contando cómo se va para allá con un compañero, cómo pues allí hablan con bastante gente, circulan por el Parlamento y pues van recopilando información. Y como a eso de las pues 5, ¿no?, 5 menos cuarto de la madrugada, abandonan ya el hemiciclo y bueno, pues se van por donde habían venido. Impresionante, la verdad que yo esto así detallado no lo había oído nunca, porque Diego nos había contado detalles, pero en fin, lo dicho, que es una persona que poquito a poco y de vez en cuando te va contando más detalles y la verdad que hay alguno gracioso. Y perdón, Diego, di. Perdón. Dime. No, que al salir de allí, bueno, lo que es importante es que inmediatamente, lógicamente, mi compañero y yo fuimos a la sede central del CSIC a decir que la cabeza del golpe de Estado era el general de la Armada. Y entonces, bueno, pues claro, nos recibieron con incredulidad. Luego lo que pasa, claro, que era gente que estaba implicada en la propia sonada. Bueno, pues este es el minuto a minuto de lo que te pasa a ti, de tu experiencia ahí personal con el 23F, pero luego sigues ahí ligado, porque evidentemente si tú no te habías enterado de que esto se iba a producir, luego inicias una serie de movimientos que no sé si quieres entrar hoy o quieres que entremos en otro día, los cuales te van a llevar o, bueno, van a ir por derroteros que en principio no tenías pensado. Y sí, lo dejamos para otro día, porque luego se va a hacer un informe, una serie de gente vais a informar, entre otras cosas, de esto que tú habías visto ahí. Claro. Y, en fin, y ese el informe Howden es más que un informe del golpe de Estado, es un informe sobre la participación del servicio de inteligencia en el golpe de Estado. Ajá. Bueno, pues se nos ha quedado algo, porque de los actores de este golpe yo creo que lo hemos tocado todo bastante bien. Ya he hecho un par de veces de repaso sobre lo que hemos visto y hemos visto que esto es una operación orquestada por servicios, en fin, a ver si no me lío en lo que quiero decir. Es una operación planificada con la participación de muchísima gente, bajo la presión y los intereses de otros países, es decir, intereses internacionales. En España también para cambiar el rumbo que estaba tomando la España en ese momento de Adolfo Suárez. Es una operación, tú alguna vez nos lo has dicho, ¿no? Es una operación que tiene pautas, evidentemente, de estar establecidas fases, sí. Establecidas por unos pautas o de los servicios de operaciones especiales. Sí, o sea, lo que hay que tener claro es que la ejecución corresponde a la Guardia Civil y a una unidad de servicio de inteligencia. Uh-huh. En lo que es la ejecución. Sí. Ahora, lo que es el patronazgo, el mando, el permiso intelectual, la acción política, eso es una acción en la que son responsables los principales políticos de este país en ese momento, en diferentes instituciones. Es evidente que los militares tienen un papel, pero lo que he querido decir antes, desde el principio, es que a diferencia de los golpes de Estado que da el ejército para hacerse
con el control del país de una forma tal. El golpe de Estado del 23F, el ejército como institución no estaba dando un golpe, estaba sirviendo de instrumento para que otras personas hicieran lo que ellos pensaban que debía hacerse en ese momento en España. ¿Puedo decir una cosa? ¿Sí? Dinos, a ver si encuentro yo aquí los mandos. Dinos tú lo que quieras. Mira, cuéntanos. Entonces, a mí hay algo que es que me cuesta entender. Se utiliza, o sea, me cuesta creer que el ejército o servicios secretos españoles se autodestruyan, por lo que creo que están obedeciendo a un mando superior que no es español y que está por encima de ellos y que están obligados a obedecer a esas personas. No me puedo creer que una institución tan grande, tan importante de un país como puede ser todo el ejército y servicios secretos haga boicot, se autodestruya. No lo puedo Vamos a ver. No es que los Estados Unidos den una orden circular a los militares españoles para que hagan algo. Los Estados Unidos tienen unos contactos vía la embajada y vía determinadas organizaciones políticas con determinadas personas representantes o que detentan el mando del poder militar. Entonces esas personas, a su vez, cuando digamos montan la operación, no van diciendo el candidato Reagan quiere que en España quitemos a Suárez, en los Estados Unidos nos obligan, no, porque perderían la legitimidad de sus hombres, eso lo tienen oculto. Lo que dicen, España necesita en este momento un golpe de timón. Te lo envuelven de una manera, pero el resultado es lo que te digo. El resultado es que, por ejemplo, tú no puedes olvidar en el 23F un documento esencial que se llama el Testamento de Franco. El Testamento de Franco, que le dicta a su hija cuando se está muriendo, le pide a los militares españoles que mantengan la unidad de España, etcétera, tal, y les pide que tengan con el nuevo jefe del Estado, que es el príncipe de España, la misma lealtad que han tenido con él. Entonces, lo que sí te puedo decir es que para la mayor parte de los militares en esa época, el testamento de Franco es un hacer honor a la palabra dada. Es decir, que para los militares de la época, el testamento de Franco es la muestra de lealtad del ejército en la transición. Es decir, ustedes nos ponen aquí un sucesor, a este señor el jefe de Estado. Y sabiendo esto, los que buscan el golpe de Estado, sabiendo que existe esa lealtad hacia el testamento de Franco, van a utilizar el señuelo de que estás obedeciendo al rey para que los militares acepten. Pero es que entonces no es un señuelo. Entonces, en lo que se presenta en el 23F, porque esto que te estoy hablando de primero secuestrar al Parlamento, después que venga El Salvador, es una cosa que está en el conocimiento de relativamente poca gente, no es una cosa que se sepa de forma extensiva. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entonces no es un señuelo, entonces es que los jefes en sus unidades y los políticos en sus reuniones y los periódicos en sus diarios están azuzando continuamente que España está en una situación límite. Tan situación límite con que los ministros del gobierno van a la salida del Consejo de Ministros a decirle a Felipe González en la calle Ferraz lo que se ha dicho en el Consejo de Ministros, eso lo puedes leer en los periódicos de la época. Entonces no es un señuelo, se está creando una psicosis colectiva, sería la palabra. Se está creando el efecto de psicosis colectiva para tener una reacción en la masa de la población. ¿Cuál es la reacción? ¿Cuál es la reacción? ¿Cuál es la reacción? Yo tengo que ser salvado. Claro. Tengo que ser salvado porque mi país está en un peligro tremendo y entonces tengo que ser salvado. Y entonces yo militar me piden otro servicio a mi país.
Claro. Porque me lo está pidiendo el rey, me lo está pidiendo no el rey directamente, me lo está pidiendo mi jefe, que es el jefe de la división tal, o el jefe de la unidad tal, que a su vez se lo ha dicho el capitán general, que a su vez se lo ha dicho el rey. Es decir, me están pidiendo a mí un servicio. La gente que va con Tejero a dar el golpe de Estado, hombre, evidentemente que tiene su ideología política y tiene su forma de pensar, pero no se están planteando el daño que va a hacerse al ejército, daño que se va a hacer porque la operación fracasa. Claro. No se dan cuenta. ¿Y después se dieron cuenta al final? ¿Tomaron conciencia de que habían sido utilizados? Después de lo que se dan cuenta es de que han sido traicionados. Porque en este golpe de Estado evidentemente se da, a diferencia de otro golpe de Estado, una cosa que no pasa en otros, que es el abandono de los jefes de sus hombres. Es decir, tú al final del 23F ves una serie de personas que han actuado en las que se cortan las responsabilidades, ves esas personas, y después los máximos responsables y la gente que ha alentado a esos, la mayor parte de ellos no son enjuiciados y hacen unas carreras brillantísimas. Es decir, que quien paga el pato, quien sirve de cabeza de chivo expiatorio, son los que han hecho la primera fase del golpe, los que se les ha visto por la televisión o a los que no se puede disimular, pero los que estaban todos detrás, todo el mecanismo detrás, ese queda, bueno, hombre, con decirte que el que inspira la operación de Gol, que es como la llaman en el argot al golpe de Estado del 23F, quien inspira la operación de Gol siendo comandante en el CSIC, termina de jefe de geme en el ejército, llega al más alto grado de general de 4 estrellas. Entonces, y resulta que lo pone un señor del PP, ¿no? Si no mal me equivoco. No, quien lo asciende a general de 4 estrellas, vamos, a geme, es Felipe González. Felipe González. Vale. Hombre, bueno, claro, salió ganando. Claro, realmente decir que el rey ha salvado la democracia es todos los responsables colgarse de los faldones de su majestad, porque salvando al rey nos salvamos los demás. Es decir, si al rey se le puede decir, hombre, ¿qué puedes decir del rey? Pues sencillamente, si el rey no hubiera querido que hubiera golpe a las 12 del mediodía del día 23, no hubiera habido golpe. ¿Y el rey cómo participó? Hombre, un rey no va montado en un caballo al frente de sus huestes, pues tiene otras personas que hacen los trabajos y que hacen las cosas. Pero lo esencial es lo siguiente. Si el rey, o si los políticos importantes en ese momento, como Felipe González, como Fraga Iribarne y tal, el 23F, al mediodía, se plantan y dice, aquí no hay nada, no entra un solo guardia civil en el Congreso. Entonces, eso es la cosa. Entonces, si para ti el golpe empieza cuando entra Tejero en el golpe, bueno, si para ti el golpe empieza cuando Armada no consigue entrar en el hemiciclo, bueno, pero es que el golpe se empieza a gestar cuando se empieza a gestar, y la gente que hay implicada en el golpe es toda aquella que colabora por su acción o por su omisión en que el golpe se materialice. Y eso lleva el mucho TSF y sería mucho, entonces mucho tiempo, el triunfo de la traición de los jefes a sus mandados militares, la traición del jefe de Estado a su pueblo, la traición de los ministros de Suárez a su propio presidente, la traición incluso de Felipe González, porque estaba al corriente y acabó beneficiándose puesto que ganó las elecciones después. La traición de toda España a todos los niveles, pero además entre ellos, que es eso, no solamente el poder contra el pueblo, no, es que dentro del poder también entre ellos se traicionan. Todos queriendo acceder al poder, evidentemente. Bueno, pues nos vamos a ir y, en fin,
muchísimas gracias a Diego Camacho, que va a volver, porque nos queda todavía encima los movimientos, ¿no? Los coletazos que se produjeron, todo lo que se produjo después de ese golpe de Estado, o esos informes de los ese informe Howdeners, etcétera, etcétera, y las conclusiones que tú has sacado. Pilar, gracias por venirte otra vez y ser esa voz autónoma, honor, una suerte y un honor estar aquí, de verdad. Me siento muy privilegiada. Muchas gracias, Diego. Pues muchísimas gracias, Diego, por estar con nosotros, y te volvemos a ver. Hasta la próxima. Y como dice la canción, pues secretos y sombras y movimientos en la oscuridad. Pues acabamos de hablar con Diego Camacho y con Pilar Baselga sobre este 23F y creo que ha quedado muy claro lo que es el 23F, cómo se orquesta, cómo viene motivado por un montón de vectores que influyen para que en este país, en ese preciso momento, en ese instante, se produzca ese golpe de Estado. Y lo que nos quedaría sería entonces contaros cuál es el resultado de ese golpe de Estado, porque si no es lo que nos han contado, si no es la salvación de la democracia por parte de un adalid en caballo blanco y armadura resplandeciente que sería nuestro jefe de Estado, si no es la salvación del país por esos políticos estupendos, maravillosos, amiguitos todos, que quieren solamente lo mejor para ti, si no es lo que nos han contado, sino que es lo que acabamos de deducir aquí en este programa, que lo que es la colocación, es decir, la subida al tren, a un nuevo tren, a una nueva política que venía y viene establecida desde Estados Unidos, Alemania o Francia. Si es eso, si consiste en subirse al tren del ganador, al tren ganador por parte de la banca, por parte de la Iglesia en su momento, por parte de los políticos, por parte del rey, entonces ya no es lo que nos han contado, y entonces es normal, ahora empiezas a entender realmente por qué izquierda y derecha en este país son exactamente lo mismo, por qué este país no tiene política exterior y siempre está dando bandazos. ¿Por qué no apoyamos y hacemos y establecemos lazos de mayor comercio, evidentemente, relaciones exteriores con esa Iberoamérica o América Latina? ¿Por qué hemos abandonado países como Guinea Ecuatorial? A mí me toca por mi padre. ¿Por qué hemos abandonado a gente como la saharaui a su suerte? ¿Por qué ya no tenemos relaciones ni somos la voz en Oriente Medio o en el mundo musulmán como éramos antes y el país de referencia? ¿Por qué hemos perdido lo que realmente éramos? ¿Por qué hemos perdido esa cooperación internacional a la cual ya solamente vamos cuando nos lo pide la Unión Europea o la OTAN, apoyando a Al Qaeda, por ejemplo, en países como Libia para derrocar a quien evidentemente no es un tío estupendo, pero no hace lo que hace ahora esta gente de Al Qaeda? Pues ahora ya lo empiezas a entender todo. PP-PSOE son exactamente lo mismo, y todo el tinglao, toda esta gente que está montada ahí en la poltrona son los mismos. ¿Por qué? Porque se han agenciado a través de una crisis creada, imaginaria, orquestada y ejecutada, o por lo menos con ese brazo ejecutor del ejército. Se han montado un teatro en el cual ahora ellos son los ganadores y te tienen otra vez subyugado y vendido a intereses que no son los tuyos. En fin, pues con esto que ha quedado clarísimo y nos lo ha contado una persona que es, de nuevo, testigo excepcional y persona que participó pues como observador de todo lo que ocurrió ese día, Diego Camacho, si no te ha quedado claro, pues ¿qué quieres que te diga? Necesitas un cambio de cerebro, está claro.
Así que nada, nos vamos a ir en otro vórtice alucinante. Esta vez ha sido 1 hora y 48 de programa. Y, en fin, pues ya no puedo decir nada más. Que esperéis los próximos programas. Vuelve Diego Camacho. Tenemos también, a ver si conseguimos ya a Alfredo Grimaldos para hablar de la prensa, de ese cuarto poder que tenía que estarnos informándonos y no nos informa, al revés, nos engaña. Tenemos también a Máximo Sandín. Vamos a tener un programa especial sobre aviación que os va a dejar impresionados. Toda esa gente que me escribe diciendo, ¿cómo es posible que le pase esto a Ryanair? Pues sí, le pasa a Ryanair y a muchas otras empresas, pero no se dice nada y os vais a enterar de lo que vale un peine. En fin, un montón de cositas más que si no nos cortan el programa porque estamos siendo la bomba, los que decimos lo que no dice nadie más en este país, si no nos lo cortan, pues os vais a enterar de cositas muy, muy increíbles. Muchísimas gracias de nuevo por estar ahí, por escucharnos, bajaros un montón los podcasts. No sé por qué lo tengo que decir, pero resulta que cuando lo digo resulta que se lo mandéis a todo el que conozcáis, que si no lo hacéis es que estáis tontos, que dejéis a la gente escuchar lo que se dice aquí, lo que decimos, porque somos los únicos que decimos lo que realmente pensáis, y que si esta información en un momento crítico en el que vamos a llegar, que es el 25S, si esta información no se reparte, la gente cuando salga a la calle no va a saber por qué está luchando o contra qué está luchando o qué es lo que quiere cambiar, y lo que queremos cambiar es un tinglao que se han montado una serie de estafadores, y cuya máxima representación fue un 23F. Hasta luego, muchas gracias.